Gracias, Sergi, gracias a los ponentes por sus intervenciones, han sido todas muy interesantes y creo que muy completas. Tenemos 7 preguntas de momento y animo a la gente que ahora vaya haciendo preguntas durante este momento de debate. También es cierto que cuando recibes tanta información, después la tenemos que procesar, deglutir un poco para que no surjan las dudas, que es como dice Montse, la duda es constante y es lo que también nos ayuda a avanzar. No sé, yo quería hacer un poquito algunos hits de las diferentes intervenciones. Creo que ha quedado claro en esta jornada que la digitalización es una herramienta de negocio, es negocio, lo hacemos para nuestro negocio, para que avance, pero no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir nuestro éxito empresarial. Y aquí han coincidido todos los ponentes en cuanto a primero, apaguemos el ordenador, como decía Gemma, y reflexionemos qué es lo que necesitamos, qué es lo que hacemos, a por quién vamos y cómo lo haremos. Y cuando tenemos claro, ya nos ponemos a entrar en este mundo digital. Es decir, no hemos de coger el catálogo de todas las opciones que tenemos, sino que seleccionar aquellas que nos sirvan para nuestras necesidades. Hemos querido incidir en esta jornada también en la importancia de los datos. Dicen que los datos son el petróleo de esta época. Hemos hablado de KPIs, de generación de datos, de nuestros propios indicadores. Y esto es oro para las empresas. No hace falta ir afuera a buscar los datos, sino que nosotros mismos ya tenemos a disposición datos que nos pueden ser o nos son muy útiles o nos han de ser muy, muy útiles. Y en este aspecto, todos los ponentes también habéis coincidido, evidentemente, en la importancia de conocer al cliente. Y era al final la idea de esta jornada, lanzarnos a la comercialización online, entender que hay unos costes de tiempo, costes de personal, costes de externalización, pero que los hemos de asumir porque es que la digitalización es o será, no podemos apartarnos de ningún momento. Como decía Roger Farsac, es un cambio cultural que todas las empresas se tienen que adaptar. También Roger ha hablado de la importancia del análisis, como decía, de unificar, de conectar lo que haremos, de que la información sigue única y sin datos repetidos. Y me ha gustado la frase que ha dicho más al final, que hemos de ser coherentes y que la digitalización es buscar la utopía. Es un proceso de mejora y autoevaluación constante. Montse decía algo parecido al final. Salvador Suárez ha continuado en esta línea, que todas las compañías grandes, pequeñas y medianas están obligadas a ir a por los canales online. Ha hablado también de la importancia del consumo online. Bueno, nos ha dado un poquito el jarro de agua fría de que el turismo es el sector de la frozen economy. Es cierto, es importante ahora el mercado local, pero la situación actual es complicada y hemos de, en este caso, resistir para superar las adversidades. Y he seguido en esta importancia del análisis de final cliente, pero como decíamos, primero no pensar en tecnología, sino qué puedo hacer, qué necesito para digitalizar el negocio. Lo que pasa es que nos ha abrumado con un torrente de explicaciones y al final ha pegado el acelerador, pero bueno, siempre pensamos en el cliente y en el uso de la tecnología para vender escalable a tal al negocio. Enric Ginovar nos ha enseñado esos ejemplos de digitalización a nivel local, es decir, no pensemos que esta digitalización es para las grandes empresas que tienen unos recursos enormes, sino que cualquiera de las empresas puede y debe entrar en esta digitalización para su negocio y que nos encontramos en un momento de cambio radical que hemos avanzado 5 años en esta situación de digitalización a raíz de la crisis del COVID. Nos podemos quedar también un concepto que ha dicho de Solomo, que la publicidad sea social, local y mobile. Y después también, quizá lo podemos desarrollar un poco, ha hablado del MVP, que no es el most valuable player de los partidos de básquet, sino el producto mínimo viable, que también ha comentado Gemma en su intervención.
Y como hablando de GEMA, pues el Big Data ya no es una promesa, ya está aquí, pero en cambio todavía no se utiliza, no está generalizado, pero los datos, el uso de datos va de negocio. Y sobre una frase que creo que nos ha quedado a todos, que no importa el arco, sino el indio. Es decir, la importancia de las personas para gestionar los datos, pero porque también son nuestro objetivo. Es importante reflexionar, saber de negocio y saber qué haremos con esos datos que tendremos. Los datos pueden ser activos o pasivos, nos ha explicado. Y después ya hemos entrado en el mundo del cine, hemos ido a los 7 magníficos, que no hace falta tener 200 millones de datos, sino que 4 o 5 KPIs muy segmentados nos ayudarán a buscar nuestros objetivos. Como os enviaremos las presentaciones, ya tenemos que los 7 magníficos son los stakeholders, elements, visual coding, engagement and next actions. Y sobre todo eso, nos queda que al final apaga el ordenador, pensemos, nos hacemos la pregunta y después actuemos con los datos. Y finalmente, Montse, un poco iniciando su intervención con lo que decía Enrique, de que ha avanzado 5 años, pero en cambio es muy difícil cambiar el modelo de negocio. Y ella estudia cómo hacer esta adaptación, porque al final los cambios también en todas las empresas hemos de asumir que son secuenciales, que no queremos hacer el gran cambio porque si no nos volveremos, bueno, nos encontraremos unas grandes adversidades. Pero al final nos ha hablado de las habilidades que necesitamos para la nueva normalidad, tanto en marketing digital, que es decir, SEO, publicidad, redes sociales, marketing directo, gestión de contenidos, habilidades en negocio digital, saber cuál es el modelo de negocio, el análisis de datos, la habilidad y habilidades en productividad. Como decía Montse, no somos superhéroes. Enrique también decía, las pequeñas empresas, microempresas, somos un poco hombres orquestas, pero es que esto toca hacerlo y ahora vamos a hacer ya un poquito una mesa redonda con las preguntas que nos han ido haciendo. Como la gente ha votado en estas preguntas, pues empezaremos por la más votada, que es de Tony, que dice: la digitalización empresarial es un proceso abastable económicamente para pequeñas microempresas y pymes. ¿Qué pasos serían los prioritarios para una empresa si no es posible hacer esta transformación total de manera inmediata? Quien quiera hablar, lo hacemos sin formal, no sé, vosotros mismos levantáis la mano, empezáis a hablar y si queréis un poco de debate. Salvador. Sí, venga, la primera. La verdad es que trabajando con empresas de muchos sectores y muchas industrias, es curioso que lo más difícil en ese proceso de transformación es hacer entender el cambio de hábitos de trabajo. Es decir, el hacer entender que hay beneficios digitalizando la compañía, pero es muy importante trasladar eso a los empleados, a los equipos. Es decir, desde el dueño de la empresa hasta abajo, tiene que hacerles partícipe de ese cambio. Y eso es un cambio de mentalidad y es un cambio de mindset que tiene que liderar el gestor de la empresa, los directores de la compañía, pero integrando al resto de profesionales que trabajan con ellos. Sin ese cambio de empezar a entender que hay que trabajar de otra forma, que tenemos que empezar a cambiar la forma de trabajar, sin ese cambio es muy difícil que se produzca ninguna transformación. Por lo tanto, la transformación digital está basada en el cambio cultural, en el cambio de entender cómo se hacen los negocios. Esa es mi experiencia. Muy bien, tenemos ya el cambio digital, el cambio cultural, ¿no? La empresa asume los gestores, eso sería el mejor de los casos, ¿no? Que el gestor sea quien es consciente del cambio, pero entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ya somos conscientes. Montse, no sé, ¿quieres hablar tú? Sí, yo estoy de acuerdo en que es algo de equipo y que muchas veces la gente dice, esto está muy bien, pero deberías explicárselo a mi jefe, si es que si no viene de arriba no sirve para nada. Pero creo que la pregunta es más por dónde empiezo. Yo empezaría por la parte de análisis de datos, o sea, de mirar qué datos tengo ahora y mirar cómo puedo hacer el embudo de ventas. Y si no podéis hacerlo, pues empezad ya a digitalizar las cosas para que podáis hacer este embudo.
Y luego, yendo otra vez a los 9 componentes del modelo de negocio, en el momento en el que estamos, yo creo que primaría la digitalización del canal de ventas, ¿vale? Que es que si no vendéis online, ahora es el momento de poneros las pilas en esto, ¿vale? O sea que trabajáis por un lado en captar datos y por el otro empezáis a trabajar en un sitio web que sea transaccional. O sea, hasta ahora es aquello, ¿vendo online o no vendo online? Bueno, quizá no hace falta y tal. Ahora hace falta, ¿vale? O sea que yo trabajaría estos dos ámbitos. El poder crear y tener los datos para crear un embudo y, por otro lado, empezar a tomarme en serio la venta a través de Internet. Seguramente no podréis hacerlo vosotros, tendréis que recurrir a una empresa de programación web, pero buscad vuestro proveedor, el que tengáis ahora, buscad proveedores locales que tengáis y buscad el partner adecuado, pero necesitáis que alguien os ayude en esto. Perdón, sí, quería hacer un inciso a lo que ha dicho Monse. Creo que antes de empezar, como decía un poco mi amiga Gemma, antes de empezar a desarrollar webs, a desarrollar nada, lo que hay que hacer es un poco de investigación. Es decir, ¿qué está pasando en la industria? ¿Qué está pasando en el sector? ¿Qué están haciendo mis competidores? Es decir, lo que llamamos inteligencia de mercado. Antes de empezar yo a desarrollar nada, lo que quiero es tener la foto de lo que sucede en mi industria, de cómo están vendiendo mis competidores, de cómo son sus webs, de cuánto dinero han invertido. Es decir, tenemos que entender el negocio y ver cómo es esa evolución por parte del mercado y por parte de los consumidores. Y una vez que tengo ese conocimiento, que por cierto hay herramientas como Social Listening, que es capaz de darte una data de lo que se habla en tu industria, en tu ámbito geográfico y temas relacionados con tus productos. Una vez que tienes ese conocimiento, gracias a estas herramientas, conoces mucho más cómo está evolucionando el mercado, entonces es cuando tienes que ver, lo primero, recursos, porque todo proceso de digitalización necesita recursos. A veces, hasta ahora se ha visto los productos digitales como algo de poco valor. Ahora, los productos digitales, una web es como una oficina digital y tú necesitas hacer una inversión importante y entender que igual que pides un préstamo para alquilar una oficina, igual tienes que pedir un préstamo para desarrollar un e-commerce. Por eso decía que entender el mercado, cambiar la mentalidad, entender el mercado y a partir de ahí desarrollar una estrategia asociada a los recursos que tienes y a la industria en la que te estás desenvolviendo. A mí me gustaría apuntar que efectivamente va un poco ligado a lo que comentaba, de que ahora no tiene mucho sentido no digitalizar, que ya he visto vuestras caras de pánico, sino hacerlo en plan a lo grande, de aquí a un año, de aquí a 5 años. Eso es lo que no tiene sentido. Es decir, identifica muy bien qué es lo que puedes o que puedes hacer. Es decir, no todo el mundo puede vender por Internet, no, pero a lo mejor sí puedes empezar por tener ese enganche o enganchar a la audiencia, como decía Enric, entender bien qué es lo que está buscando gente, aunque luego no se lo vendas por Internet, pero por lo menos de forma local llegar a la gente que te interesa, ¿no? Entonces, no siempre las bases están claras y las han dicho súper bien tanto Monse como Salvador, pero para mí lo más importante es identifica bien hasta dónde puedes llegar y no te metas en cosas demasiado grandes ahora mismo, porque yo realmente no creo que sea ni el momento ni realmente la solución, ¿no? Mi aportación. Muy bien. ¿Alguna intervención más en esta pregunta? ¿Alguna aportación? Pues mira, pasamos a la segunda pregunta, Joaquín Montoya. Para hacer estos análisis de digitalización, la he hecho en el momento de la intervención de Roger, ¿creéis conveniente un consultor externo, alguien que haga esa evaluación? Roger. Sí. A ver, es evidente que dentro de la empresa no todos lo podemos hacer todo. Los superhéroes no vamos a estar ahí, ¿no? Entonces, dentro de la empresa también tenemos que saber aprovechar nuestros recursos internos y hay que dedicar los recursos que tenemos
a lo que realmente sabemos hacer. Y lo que no sabemos hacer tenemos que externalizarlo. Hay que controlar a veces los costes que puede tener, pero evidentemente cada maestrillo tiene su librillo. Así que el conocimiento que no tenemos dentro de la empresa, evidentemente mejor irlo a buscar fuera por especialistas y que sepan dar soluciones y proporcionar caminos de evolución dentro de la empresa, dentro de las posibilidades que esta empresa pueda tener. No todo es muy caro ni todo es muy barato. Hay que buscar una solución adecuada y dejarse acompañar por los buenos profesionales. De hecho, ¿no? El consultor lo que permitiría es también hacer esta planificación, ¿no? De digitalización, de qué fases seríamos primero y empezaríamos, por dónde empezar y luego seguir, ¿no? Más adelante. Yo, por mi experiencia, que más que consultor, yo me definiría más como un orientador a nivel tecnológico, pienso que la palabra consultor puede asustar mucho a muchas empresas pequeñas, ¿no? Hay que saber encontrar un profesional que pueda orientar, dar pasos, no obligar a hacer determinados pasos de una forma muy estricta porque la empresa puede no sentirse cómoda, ¿no? Hay que transmitir, sobre todo desde el punto de vista de los profesionales, mucha empatía con la empresa para que pueda aprender a desarrollar sus habilidades y a la vez dejarse aconsejar para poder encontrar realmente personas que se puedan incluir dentro de su equipo y ayudar a crecer conjuntamente, ¿no? Yo creo que forma parte de todo el proceso de colaboración activa que necesitamos ahora mismo, ¿no? La sociedad avanza hacia el punto de la colaboración y un profesional externo puede ser un muy buen colaborador para el desarrollo interno de una empresa. Muy bien, muchas gracias, Roger. Sí, ahora, me ¿sí? gustaría agregar una cosa a lo que ha dicho Roger, y es que muchas veces la empresa no tiene recursos para acceder a estos consultores, pero está el Ayuntamiento de Tortosa, está el Consell Comarcal del Baix Ebre, que tienen programas en los que hay consultores pagados por el Consell Comarcal o pagados por el Ayuntamiento que van a ayudar a las empresas. O sea que yo lo que les diría a las empresas que nos están oyendo es que contacten con su Consell Comarcal, contacten con sus ayuntamientos y estén siempre al día de todos los recursos que hay para ellos. Porque pasa muchas veces que se crean estos recursos y luego no hay empresas que los aprovechen. Y es una lástima porque los fondos están para hacerlo. O sea, los fondos no los van a dar directamente a las empresas, los fondos van a través de estos canales. O sea, que invito a los oyentes a que tengan muy buena relación con estas entidades y que estén al día pues, de todo lo que hay. Lo mismo con Turismo de Cataluña, que tiene un montón de programas para ayudar a las empresas turísticas, y para las empresas exportadoras está Acció, que también pone a su disposición. Ahora Acció tiene un plan en el que estamos empezando, pues, se está ayudando a 30 empresas pequeñas catalanas a exportar o sea, pagando pues, todos los gastos que puedan tener para hacerlo. Pero hay que saber dónde está esto. Bueno, gracias, Montse. Vale, pasamos a la tercera pregunta. En este caso, Elena nos pregunta ¿qué tipo de estrategia basada en datos puede ayudar al sector turístico para entender al consumidor de cara a los próximos meses? Como que nosotros mismos... Vale. Bueno, supongo que como va de datos. A ver, yo creo que la industria, por lo menos lo que yo conozco, la industria turística, realmente ha sido muy pionera siempre, o sea, en temas sobre todo de digital y también de datos. Una de las primeras empresas con las que yo colaboré hace ya una década era una empresa de turismo, ¿no? Entonces, ahora mismo yo creo que hay que recuperar o intentar recuperar lo máximo lo perdido estos meses, ¿no? Entonces, a eso me refería con lo que hay que ir a lo que funciona, a lo efectivo, ¿no? Entonces, no es momento de explorar, no es momento de vamos a ver si esto no funciona, no. Yo lo que diría es que en el último mes
¿qué está funcionando? Pues vamos a por más, ¿vale? O sea, que me está viniendo más gente, como no recuerdo quién lo ha dicho antes, creo que ha sido Monse, que la gente se ha movido y la gente en turismo se ha movido. Lo que pasa es que no ha sido igual que otros años. Entonces, a ti, personalmente, en tu negocio, ¿qué es lo que te ha aportado? ¿Qué tipo de audiencia o a qué tipo de audiencia has llegado que antes no llegabas porque no era tu target? Por eso he traído lo de la matriz de Google. ¿Qué se busca? ¿Qué realmente ahora mismo puedes arañar para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Y en eso es lo que yo ahora mismo basaría mi estrategia, en entender bien qué me está funcionando, el por qué e ir a por más que a lo mejor meterme a hacer análisis exploratorios o algo que no me lleve a una conclusión ya mismo, porque creo que no se puede recuperar el tiempo, pero hay que ponerse lo máximo posible a que esto no vaya a peor, ¿no? Monse, me parece que también... Sí, yo Gemma ha enseñado unos gráficos súper interesantes, o sea, que para entender bien, tenías aquel en el que mostrabas cuánto tardaba un cliente desde que hacía la reserva hasta que la hacía, o sea, hay 3 o 4 cuadros de mandos que ha enseñado Gemma que son básicos, ¿vale? Con lo cual, cuando terminemos esto, a los oyentes, como os van a enviar las presentaciones, revisad la presentación de Gemma. También la presentación de Salvador tenían 2 o 3 cuadros que hay que hacerlos, ¿vale? O sea, donde estaba el Customer Journey y cómo lo haríais para cada parte. O sea, empezad con eso, de analizarlos de Gemma y ver cómo podéis hacerlos vosotros y con el cuadro de Salvador de los diferentes pasos de las fases diferentes de compra y qué vais a hacer en cada una de ellas, también empezaría por eso yo. Respecto a los datos, también, bueno, ahora un pequeño inciso, pero sí que es cierto que a veces, ¿no? La gente, cuando hablamos de pequeñas empresas que se dedican a muchas cosas, nos referimos empezamos a hablar de Big Data o Analytics, no sé, a lo mejor les puede parecer es una montaña muy grande o perderse. ¿De dónde sacan estos datos que nos hemos referido ahora mismo? Para la estrategia, vale, vamos a hacer la estrategia, analizamos, pero ¿de dónde los conseguimos estos datos? Para aterrizarlo un poquito, me gustaría. Salvador. A ver, a mí me ha gustado mucho el gráfico que ha enseñado Monse de aprendizaje dinámico. Es decir, por desgracia, bueno, por desgracia no, en mi caso, afortunadamente, todos los días tengo que estudiar. Yo estudio todos los días me toca investigar, todos los días me toca aprender. Hoy he aprendido aquí de mis compañeros algún concepto que no conocía y ya tengo que empezar a entenderlo, a investigar, para que llegue a un conocimiento. A los empresarios de hoy en día, lo siento, pero es lo que nos toca. Tenemos que entender si hay algo que puede afectar a mi negocio y lo escucho y puede ser interesante, tengo que investigar, tengo que perder un poco de tiempo en entender cómo están funcionando los negocios hoy en día. Y eso requiere un proceso de aprendizaje. Cuando hablamos del ámbito digital, de transformación digital, estamos hablando de 90 disciplinas distintas. O sea, hay muchos expertos de muchas cosas. Hablar de marketing digital no es un genérico. El marketing digital tiene compra de medios, tiene inteligencia de negocio, tiene expertos en contenido, tiene creatividad. Es decir, hay muchos diferentes ámbitos y disciplinas dentro de lo que es el mundo digital. Entonces, lo que tienes que entender es sobre lo que saben los empresarios es de su negocio. Ahora simplemente lo que tienen que hacer es entender es qué tecnologías o qué inversiones o qué asesoramiento necesitan para ir moviendo esas piezas que decía Monse, que ayuden a que una empresa que estaba funcionando bien, simplemente modificando e seguramente invirtiendo e incorporando perfiles nuevos, puedan incorporarse a una nueva forma de vender y de contratar. Pero la casuística es tan compleja que no hay recetas. Una receta que valga para todo el mundo, pero mi primera receta sería
esa inquietud de saber cómo la tecnología ayuda en tu negocio. Y si no tienes alrededor gente que te pueda ayudar, al final hay profesionales que te puedan asesorar en tu zona, que eso sí, asegúrate que tienen experiencia en tu industria y que al final nos tenemos que ayudar de profesionales expertos en distintas materias, como hacemos todos, ¿no? Entonces, la inquietud es lo más importante, según mi opinión. Uriol, perdona, de todas formas creo que si alguien quiere empezar desde ya, minuto 1, a ver datos y efectivamente hacer una estrategia sobre los mismos, para mí hay dos vías de comienzo, ¿vale? Uno es los datos propios de la empresa, es decir, donde estás guardando tú en tus propios sistemas una serie de datos que, si no lo estás haciendo, pues quizás entonces el negocio va un poco mal, pero tienes que tener tus datos de ventas, tus datos de toda la vida, digamos, del negocio, ¿vale? Y ahora incorporas datos online. ¿Cómo los incorporas? Se ha hablado de herramientas en Google Analytics, por ejemplo. Bueno, Google Analytics se dice que es gratis, realmente no lo es, ¿no? Pero no porque tengas que pagar dinero a la herramienta, sino para realmente poder sacarle partido, probablemente tengas que invertir, ¿vale? Pero simplemente dejando la huella dentro de esa digitalización que haces de tu empresa, tienes lo básico, o sea, lo básico para poder analizar. Si además haces un marketing digital, efectivamente tienes un montón de datos. Depende de la plataforma en la que te estés moviendo, tienes una serie de datos propios de la plataforma. Haces en Facebook, Facebook te da unos datos. Emailing, este email te da otros datos. AdWords también te dan otros datos. Entonces, la idea, como os decía, bueno, nunca, jamás, ya os lo digo para que no os deprimáis, nunca van a ser perfectos y nunca, jamás, o sea, en la vida, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, lo que os decía, con un poquito de cabeza, de cerrar el ordenador y de intentar ver o entender cómo piensa el consumidor, ya puedes tomar decisiones y ya ves cosas, de verdad. Además, esto engancha, también os lo he de decir. O sea, que a lo mejor vosotros no habéis hecho nunca y de repente empecéis a mirar los datos y ya es como, ¡oh! Vamos a ver, bueno, a mí me ha pasado. No sé si todo el mundo se apasionará igual, pero realmente empiezas a verlo y empiezas a darte cuenta de que estás muy contaminado con lo que tú piensas de lo que está pasando en tu negocio y lo ves desde la perspectiva real, ¿no? Entonces, gratuitos, hay un montón de técnicas o de tecnologías que puedes utilizar. Y remato, ya me callo, el tema de, como decía, no empezar por lo grande y todo esto, pero sí muy centrado. O sea, es que si no, cualquier herramienta tipo Google Analytics, como bien decía Suriol, puedes ver como muchísimas cosas. No, céntrate, ¿vale? O sea, no abras Google Analytics si no sabes exactamente lo que quieres buscar, porque es que si no, se te va. Muchas gracias, Salvador y Gemma. Es eso, hemos de tener la curiosidad de aprender y tirarnos a la piscina también y querer tocar e investigar los datos que ya tenemos. Otra pregunta que nos hace Elena es, ¿los marketplaces locales son viables compitiendo con los grandes gigantes del comercio online? De hecho, ¿no? Ahora es lo que es esta tendencia que ha salido con el COVID, los marketplaces locales, que ha comentado también Salvador, y te lo quería, aprovecho para ligarla con lo que ha comentado Montse de tener tu comercializar online desde tu misma empresa. Es decir, vale, nosotros tenemos marketplace con productos, tenemos nuestra plataforma de venta propia, pero están los que están en Internet, que son los que copan las primeras posiciones. ¿Realmente nos sirve, nos ayuda? Y eso vosotros mismos, no sé quién quiere empezar. Salvador, luego Enrique también ha levantado la mano y muy rápido. Bueno, pues vamos haciendo mesa redonda de debate. Yo muy rápido. Solo decir que no sé por qué existe el concepto de que vender por Internet es fácil y es absolutamente falso. Es caro y es complejo vender por Internet. Es decir, que nadie piense que va a poner una web de 1.000 euros y va a vender. No va a vender nada. Entonces, una de dos. ¿Cuándo merece la pena apostar por generar canales directos de venta?
Cuando tienes un producto diferencial, cuando tienes algo diferente, cuando lo puedes combinar con otros servicios de la región o de la zona, cuando tienes un elemento y un producto distinto. Entonces, realmente sí merece la pena hacer la inversión, tener una buena web e invertir en marketing. Porque recordar que cada vez es más caro comprar en medios, cada vez es más caro invertir en Google o en redes sociales. Entonces, si tenemos un buen producto, si tenemos una buena propuesta de valor y construimos unos buenos activos digitales gracias a ese servicio, producto diferencial, adelante. Si lo que tenemos es una commodity que tiene lo mismo en muchísimas empresas, mucho mejor estar en un marketplace que desarrollar todo lo que necesitas para empezar a vender a través de Internet. Gracias, Enric. Ahora. Yo siguiendo lo que dice Salvador, la verdad, un consejo que daría, que normalmente muchos empresarios fallan, es en querer gastarse mucho dinero en su propia plataforma sin aún haber validado, ¿no? Si tiene una propuesta de valor, qué producto tiene, sino que yo prefiero que la gente invierta el dinero en una atracción de marketing antes que con una plataforma, ¿no? Ya lo ha dicho también Montse, hay miles de plataformas, WordPress, de CMS que ya existen, WooCommerce, Shopify, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, últimamente utilizamos mucho WooCommerce y Shopify, ¿vale? Para validar productos y la verdad, y un ejemplo que he dado, ¿vale? Es, por ejemplo, cuando empezamos a hacer lo del sushi, no teníamos ni idea, todos estábamos alarmados, todos estábamos en casa y dijimos, antes de montar toda una plataforma de WooCommerce, montarla toda, montar todo el catálogo, habrá gente que querrá comprar. Y lo validamos con un simple MVP, poniendo una caja, poniendo el precio. Y cuando pusimos algo de dinero en marketing en las redes sociales, de golpe vimos que había negocio, invertimos después en la plataforma y que la gente pudiera escoger el día, la hora, que había cupo, ¿vale? Es decir, invertamos primero en marketing, ¿vale? Validemos la idea y si tracciona la idea, mejoramos lo que sería el MVP, ¿no? El prototipo, antes que nada. Yo creo que la pregunta iba más por los marketplaces locales que están apareciendo. O sea, si vale la pena invertir en esos marketplaces, porque el modelo de negocio de estos marketplaces a veces es hacer pagar o hacer socios a las empresas que quieren vender a través de ellos. Entonces, no es fácil que esos pequeños marketplaces compitan con los grandes. Y yo, algunos me conocéis desde hace muchos años, yo en el 98 creé Solostox, que es el business to business mayor de España y que 22 años después sigue funcionando, ¿vale? Entonces, ¿cómo una pequeña plataforma local puede competir con un tipo de portal de estos? Es muy difícil, ¿vale? Porque, por lo que decía Enric, porque no sabrán cómo traer el tráfico. Entonces, hay que vigilar. O sea, yo no digo que todos los portales, estos pequeños que se han creado a nivel local, no vayan a funcionar, pero hay que saber traer el tráfico. O sea, hay que vigilar que no sean solo una forma más de alguien tener ingresos y que lo hayan montado pues porque ven una oportunidad de mercado de sacar más pasta a los proveedores locales, que eso es lo que a veces me da miedo, ¿vale? O sea que aseguraros antes de invertir en ninguna plataforma de las que ya se ha creado ahora desde entidades pequeñas, locales o comarcales, de que tienen tráfico, ¿vale? Para saber si tienen tráfico o no tienen tráfico, ellos os van a dar estadísticas y si no os vais a alexa.com/siteinfo, allí ponéis la URL y os dirán qué posición tienen en el ranking de Alexa, que ya sé que es una herramienta del año de la catacumb, pero cuando no tienes nada más, al menos sabes en qué posición tienen respecto a ti, por ejemplo, ¿vale? Y si tienen menos tráfico que el que tiene tu web, pues no vayas, ¿vale? Y si tiene más tráfico del que tú tienes, pues sí es un buen lugar al que ir. Pero es verdad que estas pequeñas plataformas locales están saliendo como setas, ¿vale? Y yo dudo que algunas de ellas sean viables. Otras sí lo son, pero va a depender 100% de los profesionales que estén allí y de la inversión que hagan. Porque lo difícil no es crear un portal, lo difícil es traer tráfico a un portal, ¿vale? O sea, lo difícil no es ganar dinero con 200.000 personas, es llevarlas a un pabellón de deportes, a estas 200.000 personas, o llevarlas a la web. Cuando las tienes allí, sacarles la pasta es fácil, ¿vale? Pero lo difícil es el tráfico. Y yo dudo de que estas plataformas con pocos recursos sean capaces de traer tráfico. O sea, que vigilad antes de invertir en ellas
eso, que sean capaces de traer el tráfico. Claro que si es al principio y están empezando y no tienen tráfico, también tenéis que apoyarlas. O sea, que aquí no digo que no las apoyéis. O sea, si creéis en el equipo y creéis en la gente que las está creando, pues decir, sí, venga, yo entro y pago además para estar aquí y para poner mis productos. Y haces un acto de fe, pero es un acto de fe. ¿Vale? Ya. Muchas gracias, Montse. Bueno, la pregunta era por las dos partes, los dos marketplaces locales que te referías ahora, pero también si vale la pena tener nuestra propia punto de venta desde la web. Bueno, quedan 10 minutos y 6 preguntas, así que ahora empezamos de pisar un poco el acelerador. Teníamos ahora una pregunta de Juanjo. ¿Cómo posicionar una long tail a una pequeña empresa con pocos recursos? Supongo que como que tu web salga en las búsquedas long tail. Sí. No sé quién. Yo por experiencia, últimamente. Mira, nosotros, por ejemplo, es un ejemplo, nosotros pensábamos que en el Delta del Ebro, que es el destino, como ha dicho Oriol, posiblemente más conocido de aquí del territorio, no había ninguna plataforma ni ninguna web, o muy pocas webs que recogieran todo lo que había, ¿no? Y dijimos, vamos a hacer un ejercicio por probar, ¿eh? He sido más un medio hobby, ¿vale? Y buscamos las palabras clave con herramientas como puede ser SEMrush, ¿no? Para saber qué busca la gente, ¿vale? Y empezamos a crear contenido. También puedo decir que a nivel local, ¿no? Y esto no sé, lo sabrás tú más, Montse, a nivel local tampoco hay mucha gente compitiendo muchas veces por ciertas keywords, ¿no? Y si haces un contenido buscando lo que busca la gente, analizando tu competencia, ¿no? Como decía Salvador, y mejorando su contenido, tampoco tienes que ser un experto mega SEO para poder posicionar siempre a nivel local. Está claro que si vamos a buscar una keyword y quiero ser el primero por la keyword Barcelona, pues no, no hace falta ni que lo intentes, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros en unos meses hemos posicionado con la mayor parte de las palabras clave que había en el Delta del Ebro. Es crear un contenido y mejorar el contenido existente, ¿no? Y sobre todo la respuesta de usuario, ¿no? Si eres capaz de resolver la respuesta de usuario y lo que quiere el usuario. Esto es lo que últimamente creo que más valora Google. Gracias, Enric. Pasamos a otra pregunta. Ahora vamos ya un poquito. Pregunta también Juanjo. ¿Qué precio o inversión supondría para una pequeña empresa crear una app? ¿Y cuánto tiempo costaría su amortización si ya se ha creado antes una web? Creo que también Enrique antes hablaba un poco cuando habló de la Progressive Web App. No sé quién responde. ¿Quién me gustaría? Yo si queréis respondo, no sé. Montse. No. Los dos. Tú primero, venga, ya luego explico yo. Pues yo habría dos cosas, ¿no? Últimamente hay una cosa que se llama el no-code, ¿vale? Hay varias herramientas como puede ser Adalo, Bubble, Glide, ¿vale? Que puedes hacer apps con muy bajo coste, ¿vale? Y está habiendo un nuevo cambio de paradigma. Esto podría ser una opción muy barata, súper probado. Y después podría ser la opción, por ejemplo, mira, un ejemplo, Glide sacó un tutorial en Internet, en el medio del confinamiento, de que cómo poder hacer reservas en los restaurantes con Glide y hacerte tu aplicación de forma gratuita. Aquí lo dejo, ¿vale? Hicieron el tutorial y lo podéis descargar, mirarlo y hacerlo, ¿vale? Con todo el movimiento no-code. Y después el Progressive Web App también está en WordPress y la verdad es que da sus resultados y puedes crear una especie de app envidiendo la web porque lo dice porque la pregunta, esta persona ya tiene una web. Pues si la web puede ser que ya esté en WordPress, te puedes comprar un plugin que vale, no sé, 60 o 70 dólares y ya tienes tu Progressive Web App inicial para traquear y ver que funciona. Yo no lo he dicho antes, pero una cosa buena que tiene la Progressive Web App es que puedes enviar notificaciones a todo el mundo que se la instala. ¿En Montse? Sí, yo quería decir eso, que ir más hacia una web app. Sí que es cierto que hay herramientas que no hace falta saber código para utilizarlas. También podéis ir a Google y buscar cómo hacer una app gratis y os saldrán herramientas como MobbingTube y otras que también son para hacer apps, que es gratis absolutamente si te ponen publicidad dentro, que no es lo que queréis, pero por 90 € al año
tienes una app ya normal hecha. Pero yo haría lo que dice Enric, iría para la web app. O sea, la web es en WordPress, plugin de WordPress, web app. Eso a ver, lo que tiene de bueno una app es que la tienen en el escritorio, o sea, que lo que te hace es el acceso directo a la app. Una web app lo que no tiene es que cuando te la has descargado ya no necesitas conexión online, o sea, cada vez que se conectan hay que conectarse y desconectarse si quiere, pero da el pego como una app. Y hacer una app desde cero, programando y tal, esto vale mucho dinero aún. Según hay software ya que permite que la hagas y que sea compatible con iOS y con APK, o sea que puedes hacerla para Android, para Apple y tal, o sea, ya no es como antes que hay que hacerla una para cada uno, pero sí que bueno, que luego cuando ya la tienes hecha tienes que comercializarla o ponerla en los mercados, en los App Stores. En los App Stores la técnica para salir primero se llama ASO y es muy complicada, o sea que es un fregado en el que no os queréis meter, de verdad. O sea, es mejor hacer una web app, hacerla a partir de la web y tener la app y darla a conocer a tus seguidores y no intentar competir en el mercado de apps. Yo es lo que diría. Gracias por el consejo, Montse y Enric. Y otra pregunta, ya que terminamos. Dentro del sector turístico, ¿qué segmento creéis se verá más afectado o debe actuar con más premura debido a la transformación digital? Es decir, supongo que ¿quién o cómo son los primeros que se tienen que digitalizar? ¿Quién contesta? Bueno, hay segmentos que ya estaban digitalizados, lo ha dicho antes Gemma, el turismo siempre ha ido delante de todo en temas de digitalización. O sea, antes de que tuviéramos internet, las agencias de viajes ya se conectaban a bases de datos de vuelos, de aviones y de hoteles. O sea que el sector está digitalizado desde hace un montón de años. Lo que pasa es que a nivel ya orgánico de empresa pequeña, sí que muchas veces no está digitalizado. Entonces, ¿quién debería digitalizarse más? Pues las agencias de viajes, o sea, todo lo que sean pequeños intermediarios, si estos no están digitalizados, esos son los que ya están llegando tarde, ¿vale? El resto se lo puede tomar, lo tiene que hacer evidentemente, pero yo diría que el número uno que no puede quedar atrás es los que comercializan para terceros. O sea, las pequeñas agencias de viajes tienen que estar bien digitalizadas. Yo es lo que os diría. ¿Algo más? Pues seguimos, que ya estamos al borde al filo del tiempo. Bueno, es la última pregunta. Si tienes pocos dineros en la cuenta bancaria, ¿cómo podrías montar la empresa? Porque siempre está el miedo a fallar en la idea empresarial. Esto ya es un poco el punto de partida. No sé si alguien se anima. Pues, o Enric, vamos a alternar. Si tienes una idea de negocio, y así hago un poco de eslogan, por ejemplo, este fin de semana montamos el primer Startup Weekend en la provincia de Tarragona, que hemos montado un Venture Builder, del cual yo soy uno de los fundadores, se llama StarSud, y allí presentas tu idea de negocio. Y si no quieres invertir dinero y quieres ponerte como emprendedor, pues si hay gente interesada en la idea de negocio validada en otros mercados, siendo un copycat o lo que sea, y hay gente que quiere invertir, pues es una forma, ¿no?, de validar y empezar un negocio. Sí, Enrique ha dicho lo del copycat, esta es buena, y es hacer lo que en otro país funciona, en otro sitio funciona, hacerlo aquí. O sea que es una manera de validar un poco el modelo de negocio. Yo os diría, empieza dibujando un canvas, que es lo que el esquema que yo te he puesto, y entiende cómo va a funcionar ese negocio, dibuja cada parte y entiéndelo, luego valídalo y ves eso a una incubadora de negocios o asiste al evento de Enrique y allí te ayudarán a validar el modelo de negocio. O sea, no tendrás que invertir dinero sin que al menos alguien te diga, oh, pues yo creo en esto o yo no lo veo y ya está. En La Salle tenemos Tecnova, si os interesa, es una incubadora de negocios, también un parque tecnológico con incubadora. Pero también me consta que este mismo servicio, el Consell Comarcal del Baix Ebre, lo da a través del parque empresarial de Camarles. O sea, que ir allí y presentarlo. Muchas gracias a los dos. Yo ya daría por finalizar, son la 1:30, daría ya por finalizar la mesa redonda. No sé si alguien quiere hacer algo a modo de despedida, pero bueno, si no ya daríamos por cerrar la mesa. Ha estado muy interesante. La idea de la jornada básicamente era esto, hemos de evangelizar digitalmente, que hemos de asumir todos que la digitalización es y será y que debemos estar
es complicado, pero lo debemos asumir a todos, empresas privadas y instituciones.